Buenos días, República Dominicana. Gracias por encontrarnos nueva vez para compartir estos 60 minutos de información. Lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado, día 3 del mes de junio del año 2023, que iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Bueno, finalmente, después de semanas de negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso, hubo acuerdo. Primero se pusieron de acuerdo la Casa Blanca y la Cámara de Representantes, conversaciones intensas entre el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy. Luego el acuerdo sobre el techo de la deuda fue al piso de la Cámara de Representantes para ser discutido. Allí fue aprobado el pasado jueves y ayer viernes se aprobó en el Senado de los Estados Unidos, con una votación de 63 votos a favor y 36 en contra. Estados Unidos se libra de entrar en default. El Senado votó el jueves por suspender el límite de endeudamiento federal a solo 4 días de la fecha límite fijada por el Departamento del Tesoro. La Cámara Alta del Congreso aprobó el proyecto de ley que el miércoles pasó por la Cámara de Representantes y con que se prorroga la autorización de endeudamiento del país hasta 2024, cuando hayan pasado las próximas elecciones presidenciales. Sobre ese mismo tema vamos a ver el mensaje que dirigió anoche viernes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, valorando lo positivo que es para Estados Unidos, para la economía de ese país, el que se haya llegado a este acuerdo y se evitara que la economía de los Estados Unidos cayera en default. Inusual mensaje oficial de Joe Biden. El presidente estadounidense se dirigió el viernes a la nación en horario estelar televisivo para hablar del proyecto de ley que autoriza elevar el límite de la deuda de Estados Unidos, aprobado esta semana en el Senado y la Cámara de Representantes tras semanas de duros desacuerdos. La votación final en ambas cámaras fue abrumadora, mucho más bipartidista de lo que nadie pensó que fuera posible. Entonces quiero agradecer a los miembros del Congreso que votaron para aprobar este acuerdo que voy a firmar mañana para convertirlo en ley. En Estados Unidos, los presidentes siempre han reservado los discursos en la oficina oval para momentos de grave peligro o de importancia nacional. Sin el acuerdo, Estados Unidos se arriesgaba a un default o cese de pagos de sus obligaciones desde el lunes 5 de junio, fecha límite fijada por el Tesoro. Esto habría desencadenado inestabilidad en los mercados, enormes pérdidas de empleo y una recesión con implicaciones mundiales. Aprobar este acuerdo presupuestario fue fundamental. Lo que estaba en juego no podría haber sido mayor. Si no hubiéramos podido llegar a un acuerdo, había voces extremas que amenazaban con llevar a Estados Unidos por primera vez en nuestros 247 años de historia al incumplimiento de pago de nuestra deuda nacional. Nada hubiera sido más irresponsable, nada hubiera sido más catastrófico. El Congreso adoptó esta semana el proyecto de ley que suspende hasta enero de 2025 el techo de la deuda federal, lo suficiente para atravesar las presidenciales de 2024 sin que se repita la pulseada. Además, fija ciertos límites al gasto federal y prevé una reducción de $10,000 millones en los fondos asignados al fisco para modernizar e intensificar controles. Pese a que la Cámara de Representantes y el Senado pusieron a un lado sus diferencias y encontraron un acuerdo a último momento, la reputación de la economía de Estados Unidos se vio afectada. La agencia calificadora Fitch mantiene en observación negativa la calificación crediticia AAA de Estados Unidos, que planea revisar en el tercer trimestre de 2023. Otro tema, también podríamos decir que otro triunfo, desde el punto de vista de la economía, pero también desde el punto de vista del interés político para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ayer celebraba el último informe del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, la generación de empleos
Dice el presidente, hoy es un buen día para nuestra economía. ¿Y esto por qué lo dice? Porque de acuerdo con el último informe del Departamento de Trabajo, en el mes de mayo, la economía de los Estados Unidos creó 330,000 nuevos empleos. Siguió generando empleos en mayo y las contrataciones aumentaron más de lo esperado, según el Departamento de Trabajo. Se crearon 339,000 empleos frente a los 190,000 que estimaban los expertos. Con esto ya son más de 2 años de crecimiento, a pesar del aumento de las tasas de interés para controlar la inflación y la inestabilidad bancaria. La creación de empleos se centró en los servicios profesionales y comerciales, el gobierno, también la atención sanitaria y la construcción, también el transporte. La economía marcha bien, eso es favorable sobre todo para los fines políticos, un presidente que busca la reelección. Pero hay un aspecto que está preocupando mucho en Estados Unidos y que se ha convertido con el paso del tiempo en el talón de Aquiles de la candidatura reeleccionista del presidente Joe Biden, y es su estado de salud. Esta semana, el pasado jueves, volvió a sufrir otra caída estrepitosa mientras encabezaba un acto de graduación la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el estado de Colorado, y allí sufrió una caída que realmente ha llamado mucho la atención. Ya terminaba su discurso. El presidente saluda a uno de los jóvenes graduados cuando comienza a caminar hacia otra área del escenario y de repente se cae. Un oficial de las Fuerzas Aéreas y los agentes del servicio secreto, aunque no logran detener su caída, inmediatamente lo ayudan a levantarse del piso. Pero cuando logra ponerse de pie, Biden señaló el preciso lugar de la tarima donde tropezó y perdió el equilibrio. Los espectadores y algunos miembros de la delegación que se encontraban en el escenario mostraron su preocupación. Poco después, el presidente regresa a su asiento. Mr. President, thank you for joining us today. El presidente está bien, así dijo en redes sociales Ben Labolt, director de comunicación de la Casa Blanca, quien también confirmó había un saco de arena en el escenario justo detrás de la posición del mandatario cuando le dio la mano a uno de los graduados. ¿Cómo le colocan un saco de arena detrás a un presidente que tiene problemas de equilibrio? Pero así son las cosas. Seguimos en Estados Unidos. Ese país, sobre todo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, reiteró que no apoya ataques ucranianos internamente en el territorio ruso. Lo había expresado cuando fue la cuestión de los caza F-16, ahora lo hizo extensivo a todo el armamento. Estados Unidos le dijo a Ucrania que nada de lo que le ha proporcionado de última tecnología puede ser utilizado para incursionar en territorio ruso. Y precisamente esto quedaba bien graficado con los F-16. Los F-16 que todavía no están en Ucrania y que los pilotos recién van a comenzar la preparación a partir del mes de julio. Bueno, esos F-16 no pueden ser utilizados para sobrevolar espacio aéreo ruso. Pueden ser utilizados. Se han producido en las últimas semanas algunos ataques en la zona fronteriza de Belgorod dentro del territorio ruso. Rusia se lo atribuye a Ucrania, pero Ucrania dice que se trata de disidentes rusos que están incursionando en el territorio de ese país. Estados Unidos reitera que ninguno de los armamentos que ha facilitado a Ucrania son para ser utilizados en territorios rusos, que son para utilizarlos en la defensa de Ucrania, pero dentro del territorio ucraniano. Y seguimos en ese país que asegura que la falta de diálogo con China puede derivar en un incidente que en algún momento se puede salir de control. Modernización de la alianza militar entre Estados Unidos y China. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió el jueves con su par japonés en Tokio y señaló que los dos países enfrentan desafíos comunes por el comportamiento coercitivo de China, las provocaciones de Corea del Norte y la guerra rusa en Ucrania. El funcionario elogió la decisión japonesa de obtener capacidades de contraataque y de compartir más información con Washington.
En respuesta a los desafíos de China, acordamos continuar la estrecha cooperación entre Japón y Estados Unidos y también confirmamos la importancia de mantener un diálogo franco con China. Tokio presentó el año pasado una reforma de defensa con la cual pretende aumentar su presupuesto de seguridad a 2% de su Producto Interno Bruto para 2027 y en la que llama a China la más grande amenaza estratégica para Japón. Austin visitó la capital japonesa antes de participar en la cumbre de defensa Shangri-La Dialogue en Singapur. Washington invitó al ministro chino de Defensa Nacional Li Shangfu a conversar con Austin durante esta cumbre, pero Pekín no aceptó. Creo que es desafortunado, pero vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo en esta región y en otras. Estados Unidos quiere mantener el contacto permanente, pero China rehúsa hablar. Mientras tanto, el líder chino Xi Jinping, presidente superpoderoso de China, a propósito de la situación en Ucrania, Rusia, Estados Unidos, todo Occidente, Europa, bueno, pues ha alertado a los jefes de seguridad nacional de China para que se preparen, dice él, para los peores escenarios y para mares tormentosos. El líder chino Xi Jinping les pidió a sus altos funcionarios de seguridad nacional que piensen en los peores escenarios y se preparen para mares tormentosos, mientras el gobernante Partido Comunista endurece los esfuerzos para contrarrestar cualquier amenaza interna y externa percibida. El mandatario instó a seguir siendo muy consciente de las circunstancias complicadas y desafiantes a las que se enfrenta la seguridad nacional y a comprender correctamente los principales problemas que afronta. En su intervención, Xi no detalló en qué consisten esos problemas, aunque la prensa local apunta a las fricciones con Estados Unidos, la tensión en el mar de China Meridional o a la cuestión de Taiwán como las principales preocupaciones del liderazgo chino. Beijing ya dedica enormes recursos a suprimir cualquier aparente amenaza política al dominio del partido y el gasto en policía y personal de seguridad supera el presupuesto del ejército. Aunque censura sin descanso las protestas... Sobre el clima de la guerra entre Rusia y Ucrania, el expresidente de Rusia y hoy asesor de seguridad nacional, Dmitry Medvedev, un hombre muy radical, ha dicho que en virtud de la cooperación permanente del Reino Unido, de Inglaterra, con Ucrania en medio de la guerra, él dice que Rusia está en estado de guerra con el Reino Unido y que sus altos cargos, los altos cargos británicos, tanto civiles como militares, son objetivos militares de Rusia a este momento. Que ha llevado a cabo Ucrania contra Rusia en Moscú, que deriva en situaciones que de alguna manera están haciendo chocar a otros países. En este caso estamos hablando de las declaraciones que ha hecho el Reino Unido para con Rusia, que hacen que Rusia le responda al imperio inglés. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, cuando Ucrania ataca con drones, no reconocido por Ucrania, lógicamente, cuando Ucrania ataca con drones a Moscú, el Reino Unido dice que Ucrania tiene derecho a atacar más allá de sus fronteras, y esto en la boca del ministro de Relaciones Exteriores inglés, James Cleverly, llega a oídos de este expresidente ruso, que es el vicepresidente actual del Consejo de Seguridad del Kremlin, Dmitry Medvedev. ¿Qué dijo Medvedev? Bueno, le responde a Inglaterra. Entonces dice que los altos cargos británicos pueden ser considerados un objetivo militar legítimo, por cuanto el Reino Unido libra una guerra no declarada contra Rusia. Y ahí es donde sostiene que hoy Gran Bretaña actúa como aliada de Ucrania, habla de los bobos funcionarios de Gran Bretaña, dice, son nuestro eterno enemigo, deben recordar que según el derecho internacional, incluidas las convenciones de La Haya y Ginebra, con sus protocolos, la postura de Gran Bretaña puede considerarse como que están en estado de guerra. Todo por ese ataque con drones, no reconocido por Ucrania, pero admitido como posibilidad
de facto por parte de Gran Bretaña lleva a que el conflicto podría escalar si Rusia así lo quisiera. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que a propósito de la confrontación de Vladimir Putin con Ucrania y lo que esto significa desde el punto de vista de la posición que ha asumido toda Europa frente a la guerra, dice el presidente de Francia que Vladimir Putin ha despertado a la OTAN con el peor electroshock. Vladimir Putin ha despertado a la OTAN con el peor de los electroshocks, es lo que ha dicho el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Foro de Seguridad Regional Globsec que se celebra en Bratislava. Insistió en su idea de construir una Europa de la defensa 4 años después de decir que la alianza militar estaba muerta. J'avais en décembre 2019 une phrase sévère à l'égard de l'OTAN, soulignant à l'époque, je vous le rappelle, les divisions qui existaient en son sein entre la Turquie et plusieurs autres puissances, en parlant de mort cérébrale. Je pourrais dire aujourd'hui que Vladimir Poutine l'a réveillé avec le pire des électrochocs. Los miembros de la alianza han acordado en principio que Ucrania se incorpore a la OTAN una vez acabada la guerra. El secretario general, Jens Stoltenberg, organiza una reunión informal de 2 días de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Oslo para debatir la situación en Ucrania antes de la cumbre de julio en Lituania. Sobre el mismo clima de la guerra, vamos a Alemania, que ha anunciado una medida bastante drástica esta semana también. Alemania anunció el cierre de 4 consulados rusos en su territorio. Dice que Rusia solo podrá operar su embajada en Berlín, pero además también cerró, 3 consulados alemanes en Moscú. Alemania decretó el cierre de 4 consulados rusos en su territorio. La medida anunciada el miércoles fue tomada en represalia por las restricciones impuestas por Moscú a su propia representación diplomática en Rusia. Solo un 5º consulado y la embajada rusa en Berlín podrán seguir funcionando. El gobierno alemán también decidió cerrar en noviembre 3 de sus propios consulados en Rusia. Moscú decidió reducir drásticamente a partir de junio el número de personas que Alemania puede enviar o emplear en su territorio, ya sea en su embajada o en instituciones activas en los ámbitos de la cultura y la educación, entre otros. En abril, Rusia ya había anunciado la expulsión de una 20 de diplomáticos alemanes, en represalia por una medida similar adoptada por Berlín. La cumbre de Moldavia de Europa, la cumbre de los países europeos que tuvo lugar en Moldavia. Allí el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue el gran protagonista, la figura central. Los 44 países participantes anunciaron que le van a mantener a Ucrania todo el apoyo por el tiempo que sea necesario y asistiéndole con los recursos que sea necesario. Zelensky aprovechó el escenario para pedir que se decida rápido el ingreso de Ucrania a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Una demostración de fuerza diplomática contra Rusia. Medio centenar de dirigentes europeos se reunieron el jueves con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una cumbre en Moldavia, un país fronterizo de Ucrania que vive con temor a Moscú. Los participantes se encontraban a tan solo unos 20 kilómetros de territorio ucraniano y a pocos kilómetros de Transnistria, una región separatista moldava prorrusa. Cada duda que mostramos aquí en Europa es una trinchera que Rusia intentará ocupar sin dudas. Ya se trate de dudas sobre medidas de seguridad vitales o sobre nuestra unidad, o quizás sobre nuestra capacidad para afrontar los retos de nuestro tiempo, cada duda trae más inseguridad. El foro de la llamada Comunidad Política Europea es mucho más amplio que la Unión Europea, ya que incluye a los 27 miembros del bloque, más 20 países invitados. Moldavia no ha ocultado su deseo por unirse a la Unión Europea, y la presidenta de la Comisión del Bloque, Ursula von der Leyen, destacó los enormes avances de esta antigua república soviética en las reformas necesarias de cara a una adhesión que también se plantea para Ucrania.
Por favor, inviertan en nuestros países, por favor, crean en nuestras democracias y en nuestro futuro en la Unión Europea. Esta es su contribución a la estabilidad y la paz en el continente. Regresamos a Estados Unidos con el tema electoral. Donald Trump ya oficializó su precandidatura a lo interno del Partido Republicano. La semana pasada se lanzó como para confrontarlo el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Ahora, el expresidente Mike Pence y el exgobernador de New Jersey, Chris Christie, anuncian que van a entrar también en la carrera y estarán haciendo un anuncio oficial la próxima semana. En Iowa, un estado clave para las campañas en su partido. Ahí, según revelaron fuentes a NBC News, explicará a los votantes republicanos por qué se alejó de Trump y certificó su derrota electoral en 2020. Mientras tanto, Chris Christie también lanzará su candidatura. Lo hará el martes próximo en Manchester, New Hampshire. Será el segundo intento del exgobernador de Nueva Jersey, quien en las primarias de 2016 quedó en sexto lugar y terminó dando su apoyo a Trump, aunque luego se distanció de él por negarse a reconocer la victoria del presidente Biden en 2020. Bueno, vamos a España. Elecciones el pasado fin de semana, elecciones municipales y autonómicas en ese país. El Partido Socialista Obrero Español, el actual partido de gobierno en España, sufrió una estrepitosa derrota, una contundente derrota de manos del Partido Popular que prácticamente arrasó en toda España, y el mensaje le llegó claro al presidente socialista Pedro Sánchez, que inmediatamente, bueno, pues desmontó el Congreso español, y convocó a elecciones anticipadas para el 23 del próximo mes de julio. Un anuncio que tomó a muchos por sorpresa en España. El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, dijo el lunes que se adelantarán las elecciones legislativas nacionales al 23 de julio. La medida fue tomada tras el descalabro de su partido en los comicios municipales y regionales del domingo. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. El conservador Partido Popular arrebató a los socialistas alcaldías importantes como las de Sevilla y Valencia, además de revalidar con mayoría absoluta los gobiernos de la ciudad y la región de Madrid. La jornada también fue favorable para Vox, la formación de extrema derecha, cuyo apoyo resultará necesario para los conservadores en numerosos lugares. Magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable, y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías, conformadas por el Partido Popular y por Vox. La fecha límite para celebrar elecciones será en diciembre, y pocos esperaban el adelanto, teniendo en cuenta que España ostentará la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Lo que pasó esta semana es un augurio de lo que probablemente ocurra en las elecciones generales, que eran en agosto, pero Pedro Sánchez las ha adelantado para julio, donde todo parece indicar, de acuerdo a estos resultados, que la derecha española, bueno, pues está a punto otra vez de retornar al gobierno de ese país. Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, convocó a una reunión de mandatarios suramericanos tratando de restablecer el UNASUR, convocó a una reunión en Brasilia, capital del Brasil, pero se aseguró de que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, llegara primero que todo el mundo. Llegó Maduro, sostuvieron una serie de reuniones bilaterales, Maduro y Lula da Silva, y en ese escenario el presidente de Brasil aseguró que lo que existía contra Venezuela era una especie de narrativa, estas informaciones de que en Venezuela impera una dictadura, una autocracia. Dice Lula que eso es una narrativa, o sea que no es verdad,
e incluso le pidió a Nicolás Maduro que haga lo que sea necesario para desmontar esa narrativa. Ahora, esto le ha ganado al presidente de Brasil, bueno, pues repulsas de varios mandatarios, comenzando por ejemplo por Gabriel Boric, el presidente de Chile, pero Estados Unidos ha dicho que la defensa de Luis Ignacio Lula da Silva a Nicolás Maduro es una defensa que realmente no se corresponde con la realidad. Le pidió rectificar su postura y Human Rights Watch, el organismo de vigilancia de los derechos humanos, calificó de imprudentes las declaraciones del presidente de Brasil. Las visiones sobre Venezuela volvieron a dividir tras una reunión de dirigentes sudamericanos en Brasilia. Por primera vez en casi una década, 11 mandatarios de la región acudieron para discutir proyectos de cooperación e intentar recomponer la integración regional, luego de que la UNASUR naufragara en medio de los giros políticos en los países. Pero la defensa del brasileño Luis Ignacio Lula da Silva hacia el venezolano Nicolás Maduro causó críticas luego de que calificara la situación como una narrativa y levantó señalamientos sobre derechos humanos y autoritarismo. Entonces lo que le dije a Maduro es que hay una narrativa en el mundo de que Venezuela no tiene democracia y que cometió errores. Le dije que es su obligación construir su narrativa. Ya saben, con los hechos reales. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Lula, que retomó los lazos diplomáticos con el gobierno venezolano, rotos por su predecesor Jair Bolsonaro, recibió el lunes con honores a Maduro en Brasilia y celebró el inicio del regreso del líder chavista al plano sudamericano. Ahí hay presidentes con diversas visiones, como ustedes saben. Nosotros somos una corriente popular, revolucionaria, bolivariana, de izquierda, y hemos participado en todos los procesos integracionistas de América Latina y del Caribe, y no tenemos problemas en sentarnos, conversar, hablar francamente con ninguna fuerza política, con ningún presidente, con ninguna corriente, y eso es lo que ha privado. Un diálogo respetuoso, tolerante, de unión en la diversidad. La cita se cerró con una declaración consensuada en pos de fortalecer la integración para afrontar los desafíos compartidos y aumentar el intercambio comercial y las inversiones, pero sin acuerdos concretos. Bueno, se le armó el lío ahí a Lula. A propósito de Gabriel Boric, el presidente chileno que ahí vimos con esa posición contundente, declarando la realidad que vive Venezuela, sobre todo porque en Chile viven cientos de miles, probablemente millones de venezolanos que han salido corriendo de su país buscando mejores oportunidades en otros países, como es el caso también de nosotros, la República Dominicana. Gabriel Boric rindió informe al cumplir el segundo año de su mandato presidencial. A lo largo de la historia desde el retorno a la democracia, y en la que evaluó las consecuciones de su año y casi 3 meses de mandato, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, el incremento significativo del salario mínimo, la persecución a los deudores de alimentos, aquellas personas que no pagan los alimentos de sus hijos a sus exparejas, y también el royalty minero. Para el futuro trazó 3 líneas: derechos sociales, en las que destacan medidas como tratar de lograr la reducción de un 40% de las listas de espera en la salud pública, o tratar de lograr la equidad en los salarios entre hombres y mujeres. Otra línea fue la seguridad, en la que destacó el uso de tecnología para perseguir el crimen organizado, pero también aspectos como restricciones a los narcofunerales o los narcomausoleos que se construyen en el país. También una última línea de desarrollo sostenible, en la que destacaron aspectos estratégicos de la economía del país, como el litio, las energías limpias o el hidrógeno verde. El presidente hizo un gran llamado a la unidad para lograr una nueva reforma tributaria.
2 años de gobierno ya para Gabriel Boric no ha sido fácil, ha tenido que enfrentar muchas dificultades, pero ahí está, se mantiene y avanza hacia concluir su mandato presidencial. Terminamos en El Salvador con Nayib Bukele, celebrando ya 4 años de gobierno también, y listo para, ahora va a renunciar, porque la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección consecutiva. Él va a renunciar del cargo y luego se va a presentar dentro de 6 meses como candidato otra vez. Ese es el informe que viene desde El Salvador y que está llamando mucho la atención en la región. El presidente Nayib Bukele cumple 4 años en el poder en El Salvador. Según las encuestas, 9 de cada 10 salvadoreños aprueban su gestión, sobre todo por su guerra contra las pandillas. Sí, el presidente Bukele a mí me parece bueno porque en el aspecto de la seguridad andamos seguros, se ve de que la gente anda más tranquila. La campaña en contra de las pandillas ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos, ya que desde hace 14 meses se instauró un régimen de excepción que permite a la policía y al ejército hacer arrestos sin orden judicial. La medida fue aprobada por el Congreso a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada de violencia pandillera que se cobró la vida de 87 personas en marzo de 2022. Positivas y las negativas que ha hecho, entre ellas está no respetar los derechos humanos de las personas. El gobierno denuncia que Nayib Bukele, bueno, él ha logrado de alguna manera controlar el tema de la violencia de las pandillas en El Salvador, pero dicen que lo ha hecho sobre la base de sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Pero la verdad es que la gran mayoría de salvadoreños está de alguna manera conforme con lo que él ha estado haciendo, porque la verdad que la violencia en ese país era desesperante. Nos vamos a la pausa, retornamos enseguida en el plano nacional. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. En Baní, Proindustria avanza. El sector Zonas Francas están viviendo el dinamismo y la recuperación industrial. Una recuperación a gran escala, un parque renovado, la incorporación de miles de empleos, mostrando con hechos avance y progreso. En Proindustria, el cambio se está viviendo. Con el apoyo del presidente Luis Abinader, estamos cosechando los beneficios de la innovación y la competitividad. Proindustria, mejorando la calidad industrial a nivel nacional. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Nosotros tenemos aquí un parque desbaratado. Van a venir unos ingenieros para evaluar y se aparece Carolina con ellos. ¡Qué sorpresa! Me gustó muchísimo. Contigo como aliado hemos hecho de lotes baldíos, basureros y callejones lugares donde celebrar, donde divertirse, donde ejercitarse. Y gracias a Dios y a ella, lo cumplió. Ella lo que promete lo cumple. Juntos,
hemos logrado una mejor ciudad. Hoy en Santo Domingo se vive mejor. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. PRIL, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Inés. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chile. Este es Niels. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Un esfuerzo de todos, unificado, sincronizado. Así tu empresa se pone en movimiento y no se detiene, alcanzando el más alto nivel de productividad. Con la División de Asistencia Técnica y Asesoría Empresarial del Infotep, procuramos mejorar la eficiencia de tus operaciones y tu rentabilidad, acompañándote en la toma de decisiones. Una acción para poner tu empresa en movimiento, más allá de la formación técnico-profesional. Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Iniciamos con el presidente Luis Abinader, que viajó esta semana a Guyana, país suramericano, y allí firmó con el presidente de ese país, Mohamed Infan Ali, un memorándum de entendimiento para la instalación de una refinería de petróleo, de crudo, en ese estado. Vamos a ver un reportaje sobre esta visita del presidente Luis Abinader a Guyana. La proyección de crecimiento de ese... A su regreso de Guyana, donde viajó acompañado de una comitiva de empresarios, directores de medios y funcionarios, el presidente Luis Abinader dijo que los resultados de la firma de los 3 acuerdos bilaterales comenzarán a verse a final de año. Hemos ido con 5 ministros
directores y con la cabeza de todas las asociaciones empresariales, porque tiene presente y futuro, tanto especialmente para nuestro país, para beneficio de nuestra gente. Durante la visita oficial se firmaron 3 acuerdos bilaterales en materia de consulta política, servicios aéreos y cooperación energética. A nosotros nos interesa especialmente lo que es el gas natural. Ya a partir del próximo año, de mediados del próximo año, pues ellos vamos a tener producción de gas natural con posibilidades de exportación a la República Dominicana. Ambos países se comprometieron a buscar una colaboración en las áreas de energía, agricultura, turismo y comercio, mientras que la cúpula empresarial destacaron la importancia de las relaciones a nivel comercial. Tomando en cuenta que la economía de Guyana es la de mayor crecimiento de América y que los dos países tenemos un clima de confianza envidiable para seguir creciendo la economía y las exportaciones, pues una oportunidad realmente muy grande para poder aumentar las exportaciones, aumentar las inversiones. Que nadie hace negocio nuevos desde un escritorio, hay que trasladarse al sitio. Hay una gran oportunidad para las empresas dominicanas, para la industria dominicana. A su llegada, el presidente Abinader ofreció una rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional Las Américas, donde confirmó que el presidente de Guyana vendrá al país para fines de junio. Noticia positiva para el sistema financiero nacional. El Banco Central ha anunciado que va a liberar 34.000 millones de pesos del encaje legal para préstamos de hasta un 9% anual. La medida es parte de un estímulo monetario de 94.000 millones aprobado por la Junta Monetaria y anunciado por el gobernador del banco, Héctor Valdés Albizu. Sumamente importante en la reactivación de la economía. En su más reciente sesión, la Junta Monetaria adoptó una serie de medidas que vienen a complementar la decisión del Banco Central de reducir su tasa de interés de política monetaria en 50 puntos básicos. Dichas medidas comprenden la liberación de recursos del encaje legal por unos 34.000 millones de pesos, equivalentes al 2% del pasivo sujeto a encaje legal. Estos recursos serán canalizados como préstamos a los sectores productivos y hogares a través de los bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos a una tasa de interés de hasta 9% anual con vigencia de 4 años. Esta decisión permitiría a las entidades de intermediación financiera disponer de mayores recursos para el financiamiento a la adquisición de viviendas de bajo costo y su construcción mediante préstamos interinos. Adicionalmente, la Junta Monetaria dispuso la creación de una nueva facilidad de liquidez rápida por 60.000 millones de pesos, con el objetivo de facilitar el financiamiento al sector privado a una tasa de interés no mayor al 9% anual por 2 años. La aprobación de este programa de estímulo monetario procura generar una disminución más acentuada en las tasas de interés del mercado y una mayor dinamización de la actividad económica. El turismo en este país definitivamente ha sido ejemplo para la región, pero podría estar mejor, e incluso para que muchos dominicanos que viven fuera del país puedan regresar a su territorio a visitar a sus familiares y en calidad de turistas, aunque dominicanos, pero viven en el exterior, también cuando vienen a hacer turismo. David Collado, el ministro de Turismo, cree que la competitividad aérea dominicana mejoraría con vuelos más baratos, esto a propósito de que los vuelos hacia la República Dominicana están entre los más caros de la región e incluso de Estados Unidos. República Dominicana y Colombia estarán más cerca, pues a partir del 17 de julio, Arayet iniciará los vuelos directos desde Santiago a Medellín, desde el Aeropuerto Internacional del Cibao. El acto estuvo presidido por el ministro de Turismo David Collado y Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de la aerolínea. El cual estoy seguro que será un vuelo sumamente exitoso y que marcará la historia de cómo Arayet y Santiago empiezan juntos a hacer historia. El ministro de Turismo condenó los altos precios de los pasajes aéreos, ponderando las tarifas de Arayet y las facilidades que podrían tener los dominicanos. Pero no deja de ser un abuso que en el mes de diciembre, para un dominicano, después de trabajar un año entero
coger frío en Estados Unidos, en Nueva York, tenga que pagar $1.700 para llegar a la República Dominicana y sobre todo a este aeropuerto de Santiago. Y es por eso que nosotros creemos en Cielo Abierto, vamos a apoyar a Cielo Abierto y Arayet tiene que hacer lo mismo que ha hecho en toda Latinoamérica para que los costos de los tickets aéreos bajen. La nueva ruta desde Santiago a Medellín ofrece vuelos los lunes y jueves, saliendo de Santiago los lunes a las 4 de la tarde y los jueves la ruta inicia a las 7:45 de la mañana, esto en la ciudad de Santiago. Arayet es la primera aerolínea de bajo costo en la región del Caribe e inició operaciones en septiembre del 2022 desde su base en el Aeropuerto de las Américas en Santo Domingo. Por otro lado, el ministro de Turismo anunció además la entrega de 30 millones de pesos para el remozamiento del monumento a los héroes de la restauración, así como otros fondos para el fortalecimiento de Santiago como marca. Le llegó la hora a Santiago. Nosotros nos vamos a sumar al esfuerzo de años de estos empresarios que han creído en Santiago y por primera vez hay un ministro de Turismo aquí en Santiago tomando decisiones y ejecutando un plan de trabajo. Las autoridades indican que la ciudad corazón crece y se fortalece. Rafael Gamundi Cordero, combatiente constitucionalista, un hombre muy comprometido históricamente con los mejores intereses de la República Dominicana, uno de los grandes constructores de la democracia en este país, recibió esta semana un merecido reconocimiento. El presidente de la República, Luis Abinader, el gobierno dominicano, le condecoró con la orden de Duarte Sánchez y Mella en el grado de comendador. Vamos a ver este informe que nos llega desde el Palacio Nacional, la condecoración a don Rafael Gamundi Cordero. Licenciado Luis Abinader, honorable presidente de la República Dominicana. Compañeros, funcionarios de las distintas áreas de uno de los gobiernos más democráticos de América Latina, que preside ese gran hombre, ese gran amigo, responsable de la democracia en estos momentos, que es el compañero Luis Abinader. Yo quiero darle las gracias profundamente y decir seriamente que hacía muchos años que no tenía tanta emoción, viendo tantos compañeros y compañeras de tantos juicios, de tantos peligros, de tantos combates, de tantas luchas, como los que están aquí presentes. Gente de moral, gente de dignidad, gente de principio y gente de valor. Que estoy completamente seguro que con ellos, el presidente de la República Dominicana puede tener la seguridad de que el éxito de sus funciones está asegurado y que para el pueblo dominicano debe de sentirse profundamente orgulloso de tener un gobierno de esta naturaleza moral. Y cuando se habla de ética y morales están milagros, tipos. Y aquí están todos esos compañeros interesados en trabajar en mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano. Muy merecido este reconocimiento para Rafa Gamundi. Yo, en lo particular, me siento también condecorado por esta decisión que tomó el gobierno en la persona de ese gran dominicano, don Rafael Gamundi Cordero. Vamos a la pausa, retornamos enseguida. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos.
Banco BHD. El futuro que quieres. Se siente el bienestar en la sociedad, en la misma comunidad. Cada vertedero que estaba en cada esquina de Villa Francisca se ha eliminado. Ahora botamos todo el mundo la basura. Diga dónde botarla, porque pasan los camiones. Pero yo no hay basura. No solamente fue que se quitó el vertedero, sino también que se hizo un parque. O sea, tú tienes un parque a donde tú puedas esparcirte y recrearte con tus hijos. Eso nos llena a nosotros de felicidad. Nosotros lo menos que podemos hacer es agradecerle a todo el que formó parte para que eso sea una realidad. Juntos hemos logrado una mejor ciudad. Hoy en Santo Domingo se vive mejor. El Senado de la República informa que ante la Comisión de Educación comparecieron representantes del Ministerio de Educación para analizar el proyecto de ley sobre niños con facultades talentosas y superdotados. En otro orden, la Comisión de Educación Superior, Ciencia y Tecnología socializó el proyecto de ley que regula la licencia para el ejercicio profesional con representantes del Ministerio de Educación Superior y la Consultoría del Poder Ejecutivo. Otras comisiones estudiaron más de 20 iniciativas legislativas que contribuyen al desarrollo del país. El Pleno de la Cámara Alta también aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley Nacional de Semillas, además del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de República Dominicana y el Gobierno de la República de Costa Rica. Mientras que el presidente del Senado, Eduardo Estrella, en compañía de los senadores Alexis Victoria y José del Castillo Sabiñón, recibió en su despacho a las asociaciones de zonas francas y navieros, presididas por Luis Bonilla y Jacques Cranic, respectivamente. Luego sostuvo un encuentro con la Junta Directiva de la AIRD, presidida por Celso Juan Marrancini, con quien conversó acerca de las acciones que desarrolla la organización. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Desde Proindustria seguimos innovando para hacer más fuerte la industria nacional. Con la Ley de Competitividad como nuestro eje, aumentamos la producción nacional y las exportaciones, ganando espacios en los mercados internacionales y creando miles de empleos para las familias dominicanas. Con el apoyo del presidente Luis Abinader, construimos hoy la industria del futuro, más grande, más competitiva y más innovadora. Proindustria, comprometidos con la innovación y la competitividad industrial. Es una buena idea tomar las decisiones en tu empresa con las informaciones y la asistencia técnica para ver más allá. Es una buena idea planificar y procurar las herramientas para garantizar en tu empresa la productividad. Es una buena idea contar con la División de Asistencia Técnica y Asesoría Empresarial del Infotep. Solicita tu asesoría hoy. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esta semana la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea, encabezada por la embajadora Kafha Afnelt y Teji Mes. En la misma discutieron varios temas fundamentales, entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente. Hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos, encabezada por Olfani Méndez, visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones. Y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
miembros de la Cámara de Cuentas acudieron el pasado jueves a la Cámara de Diputados para ser interrogados sobre la situación de inestabilidad, el clima de problemas que prevalece en la Cámara de Cuentas y que ha sido públicamente denunciado, incluso hasta por el mismo presidente de la Cámara. Vamos a ver un reporte sobre esta visita obligada, podríamos decir nosotros, de los miembros de la Cámara de Cuentas a la Cámara de Diputados. 5 integrantes del Pleno de la Cámara de Cuentas. Los interpelados fueron el presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Ramírez, la vicepresidente Elsa Castaño, la secretaria general Tomasita Tolentino, así como los miembros Mario Fernández y Elsa Peña. Ahora se espera que antes del 10 de junio la comisión presidida por Rogelio Henao presente su informe ante la Cámara de Diputados. La comisión recibió todas las actas y todos los audios de estos 2 años de gestión, como fue solicitado. En sus declaraciones a la prensa, el diputado Henao preservó con celoso hermetismo todo lo tratado con el Pleno de la Cámara de Cuentas y al ser cuestionado sobre las revelaciones que hizo la legisladora Soraya Suárez con relación a las interpelaciones, este fue enfático al restar veracidad a las informaciones extraoficiales difundidas sobre las entrevistas. Las informaciones como están circulando en la prensa no corresponden con la verdad. Según reveló Yanel Ramírez, de acuerdo a lo que ella dijo. Eso no se conoció como está en la prensa en esta comisión. Esto va a arrojar mucha luz, de hecho ya está arrojando mucha luz todo lo que él está diciendo. Tiene pruebas, según él, de todo lo que está diciendo, que va a pasar a la comisión. Y la verdad es que creo que con esto el país va a ganar. Es interesante escucharle decir que hay espacios muy técnicos en la Cámara de Cuentas donde nunca se le aceptó que se posicionara a alguien y entonces los trabajos tenían dificultad de salir. Esa es de las cosas más suaves y más leves que él ha dicho hasta el momento. Cabe destacar que aunque estuvo en la primera parte de las interpelaciones, la diputada Soraya Suárez no forma parte de la comisión que investiga la Cámara de Cuentas, por lo que sus afirmaciones no son de carácter oficial. Bueno, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eso ha sido todo por el día de hoy. Reporte especial regresa el próximo sábado, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana.